que sube y desciende sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a la predicación. Título: ¿Cuándo conoces al Hijo del Hombre? ¿Conoces al Hijo? Buenos días, hermanos. Quisiera, antes de empezar, poder tener un momento de oración para que el Señor nos ilumine a todos. Es importante que, teniendo la revelación del Señor, que es su palabra, nosotros tengamos esa luz que nos ayude pues, a entender esta revelación de Dios. Por el Señor y Padre Santo, te damos la gloria y la honra por tu bendición sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. En medio de circunstancias negativas, dolorosas, y que podemos nosotros juzgar que vamos de mal en peor, tú mantienes, oh Señor, la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que estamos cercanos al fin, pero tú nos vas a guardar de manera maravillosa. Señor, en este momento toma nuestra mente y ayúdanos, Padre, a poder entender esto. Cómo reconocer al Hijo del Hombre. Cómo lo hizo Felipe, cómo lo hizo Natanael, cómo lo hicieron los discípulos. Oh Señor, y habiendo terminado este tiempo de compartir tu palabra, todos seamos oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, para que podamos traer gozo a nuestras vidas, practicando, y también para poder compartirla a otros con conciencia y con juicio. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y como nos compartió el hermano Reinaldo, esta meditación tiene por título: Cuando reconoces al Hijo del Hombre. No como una pregunta, sino como una exclamación. Vimos en la lectura bíblica que hubo personas que tuvieron un encuentro con Jesús y le siguieron. No solamente le siguieron, sino que confiaron en Él para salvación y obtuvieron sentido en su vida. Quisiera antes, hermanos, poder tener una lectura previa del texto que estamos considerando, y es el que está desde el versículo 35 hasta el versículo 42, y dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Entendamos que este Juan es Juan el Bautista. Y entendamos, si leemos todo el resto del capítulo 1, después de la declaración de que el Verbo se hace carne, se da el testimonio de Juan el Bautista. Entonces, estos discípulos a los que se refiere este versículo 35 son discípulos de Juan el Bautista. Entonces, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Créanme que esto ocurrió, ¿verdad? En el bautismo de Jesús, ¿qué fue lo que dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cierto, ¿verdad? Dice el 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Fue una cosa curiosa. Los discípulos de Juan escuchan a Juan hablar de Jesús, y ¿qué ocurre?
que dejan a Juan y se van con Jesús. Tremendo esto, ¿eh? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, era como las 4 de la tarde. Y entiendan, hermanos, que para la forma de contar el día, o las horas del día, de los judíos de esa época, eh, el día productivo empezaba a las 6 de la mañana. Las 7 de la mañana era la primera hora, y así usted iba contando hasta las 6, que eran las 12 horas. Entonces, la 10ª hora estaba ya a 2 horas de que terminara el día productivo y se oscureciera. Por lo tanto, vemos que ya a las 4 de la tarde, estos discípulos prefirieron quedarse con Jesús antes de continuar su camino, porque ya iba a anochecer. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Continuamos entonces con la lectura propia del texto que vamos a considerar. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, que no hay igual. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿por qué te di? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores a estas verás. Y le digo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Bueno, tenemos aquí, hermanos, una lectura que nos habla de cómo estos personajes, Felipe y Natanael, se encuentran con el Señor y creen en Él, pero también vemos una narración previa donde dos personas que se les menciona con nombre, Andrés y Pedro, también oyen de Jesús, dejan a su antiguo maestro, eso debe ser triste y doloroso, y se van con Jesús. Entonces vemos que hay una seguidilla de gente conociendo a Jesús, pero no solamente estando ahí, bueno, te conocí, Señor, hey, chévere, no. Posterior al encuentro con Jesús, hubo un cambio en todas las esferas de la vida. Y ustedes dirán, pero Pedro mira la metida de pata, sí, pero igual, no era el mismo. De hecho, cuando Pedro metió la pata, posteriormente siguió metiendo la pata. Acordémonos que Pablo tuvo un careo con él que le habló de su hipocresía respecto a los gentiles. Pero sí, Pedro fue siendo cada vez menos el Pedro aquel. Fue cambiando. Todos nosotros, hermanos, debemos, después que conocemos al Señor,
tener una conversión. Y hablamos de que es, además de un hecho que se da, es un proceso, hermano, en el que vamos convirtiéndonos a Dios, dejando las cosas atrás y obteniendo de parte de Dios a través de su Espíritu las cosas que Él nos da para crecer y madurar. Ahora bien, ¿quiénes eran estos dos personajes, Felipe y Natanael? Primero que nada, Felipe era el apóstol Felipe. Y su nombre tiene un significado. Nosotros sabemos que esta es la forma de ver cómo llamaban a las personas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el nombre de Felipe significaba amante de caballos. No sé si él andaba montado a caballo y demás, pero eso es lo que significa el nombre, y él ocupa el quinto lugar en la lista de los apóstoles, y eso, para el que quiere revisarlo, está en Mateo 10. Su tierra natal era Betsaida de Galilea, la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Él, en el mismo momento que conoce al Señor, le lleva un discípulo más. ¿Por qué? Porque él trajo a Natanael a Jesús. Aunque no creía, le dije, de todo corazón en el reino, y algunas veces parece que todo esto de haber conocido a Jesús y lo consiguiente le resultaba difícil de captar, él sin duda es uno de los más tremendos discípulos del Señor, aún a pesar de que no se le mencione tanto. Probó su fe antes de la alimentación de los 5,000. Y si usted quiere, váyase al capítulo 6, versículos 5 y 6 y va a ver. Él es conocido también por traer gentiles a Jesús. En el capítulo 12 del Evangelio según San Juan vemos a Natanael llevándole a Jesús en esta ocasión a unos griegos. Y Jesús dice, como le trajo a los griegos, entonces estamos en las postrimerías, en los últimos días. La última información que se tiene de Felipe, esta se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículo 13, donde se dice que él estaba entre los discípulos que se reunieron en el aposento alto. Y fueron pues protagonistas del suceso que se dio durante la fiesta de Pentecostés. Y hay una tradición respecto a él. La tradición más confiable dice que Felipe trabajó en la obra misionera en Asia Menor, en lo que era una provincia romana de lo que hoy es la actual Turquía. Miren, Felipe se acerca él al Señor, lleva a Natanael, después lleva a unos griegos y posteriormente se hace misionero, llevando más personas a los pies del Señor. Ahora, ¿quién es este Natanael al que él lleva y que es co-personaje secundario aquí en esta narración? Bueno, Natanael, cuyo nombre significa Dios ha dado, es uno también de los apóstoles que Felipe presentó a Jesús. Nada más que a este Natanael se le conoce con el nombre apostólico de Bartolomé. Y Bartolomé significa hijo de Ptolomeo. Posiblemente Natanael era hijo de un judío de la dispersión que estaba en Alejandría o en el norte de Egipto. Y Ptolomeo, o Ptolomeo, se llamó así una dinastía después de la ruptura del imperio greco-macedónico que se instaló en Egipto. Posiblemente podía venir de Alejandría, de Cirene, quién sabe, de esa región del norte de África. Y Jesús destaca la integridad cuando se encontraron. Y también, ¿qué podemos decir de Natanael? Bueno, su conocimiento de las Escrituras se hace notorio en la conversación con Jesús, y eso lo vamos a ver
mientras vamos leyendo y desarrollando el pasaje. A Natanael generalmente, como le dije, se identifica con Bartolomé. Ambos nombres son utilizados de manera indistinta en la tradición de los padres de la iglesia. Hermanos, cuando reconoces al Hijo del Hombre, nosotros hemos estado leyendo que han habido 4 personas, 2 de ellas a las que nos vamos a dedicar un poquito más, reconocieron al Señor. Reconocieron al Señor. Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Esta predicación, hermanos, vamos a dividirla en 3 partes y van a ser las siguientes. Los nombres de Cristo demuestran que Él es el Hijo de Dios. La segunda parte, las obras de Cristo prueban que Él es el Hijo de Dios. Y los testigos que aprueban que Cristo es el Hijo de Dios. Bien, veamos los nombres de Cristo que demuestran que Él es Hijo de Dios. En los versículos 43 al 49, que nosotros ya leímos, se nos destaca un nombre interesante, es el Rey de Israel. Eso es cierto, ¿verdad? Natanael en el versículo 49 responde y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El pueblo de Israel, mis estimados hermanos, estaba hastiado del gobierno romano y querían un rey, querían zafarse del yugo romano. Debido a que Cristo les dio de comer, querían hacerle rey. Y vemos esto precisamente en el evento que en el capítulo 6 se dice que es la alimentación de los 5.000. Después que él hizo ese milagro, dice que la gente que hizo, querían, lo tomaron y querían hacerlo rey. O sea, iban a fomentar una revuelta, querían a lo mejor hacer un golpe de Estado y querían hacerlo rey. Pero vemos que Jesús se zafó y se fue. Vemos entonces que en todo el devenir del ministerio de Cristo hubo momentos en que esta indicación se hizo evidente, pero aquí Natanael, siendo un hombre al que Jesús le dijo que no había engaño, le dijo: tú eres el Rey de Israel. También en el versículo 12 se ofreció como rey, pero los principales sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que César. Wow. Y vemos que esto es que Herodes le dice a Jesús: tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le dijo: ese es tú. Mas, sin embargo, los sacerdotes que estaban ahí le dijeron: ¡no! Y fue no tanto de que no pudiesen haberlo entendido o creído, sino para evitar un acto sedicioso que provocara que el ejército romano viniera y castigara a medio país, como había pasado anteriormente en la ciudad de Jerusalén, con la revuelta de los macabeos y demás. Entonces vemos aquí que cuando Natanael reconoce al Hijo del Hombre, a Jesús, lo reconoce como Rey de Israel. Pero también tenemos otro nombre, dice el Hijo de Dios. En el versículo 49 también dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Fue esta afirmación la que enardeció a los judíos y los llevó a perseguir a Cristo. Hermanos, ¿por qué? Porque decir que era hijo de Dios, eso significaba ser igual a Dios. Las 7 personas que llamaron así a Cristo fueron Juan el Bautista durante su bautismo, Natanael, que acabamos de ver, Pedro, el ciego sanado, Marta, la amiga de Jesús en Betania,
Tomás, el discípulo o el apóstol incrédulo, porque al final cuando él mete las manos en las llagas, él dijo, Señor mío y Dios mío. Y el apóstol Juan, el que escribió este evangelio. El pecador, mis estimados hermanos, lo digo para los que están aquí como para los que nos pueden estar escuchando, el pecador que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que no cree que Jesús es Dios, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Tú no puedes depositar tu fe para salvación en alguien que no es Dios. De hecho, ese es el gran problema del ser humano, que el ser humano deposita su fe en un hombre igual a él, que va a morir y que va a perecer en cualquier momento. Sin embargo, vemos todas estas personas que fueron mencionadas, que declararon en algún momento que Él es el Hijo de Dios, fueron salvas. ¿Cierto o falso? Cierto. Y el último nombre que demuestran que es el Hijo de Dios es precisamente el término el Hijo del Hombre, y que está en los versículos 50 y 51, que dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, seguí debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este título viene de el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo del 13 al 14. Y todos los judíos sabían que este título, al igual que el anterior, describía a Dios. Describía a esa humanación que Dios iba a tener en Jesús. En el versículo 51, Cristo menciona algo interesante, que es lo que él dice aquí, que veréis al Hijo del Hombre subir y descender del cielo. Bueno, en este versículo 51, el Hijo del Hombre menciona la escalera de Jacob. Ustedes recuerdan ese acontecimiento, que Jacob se duerme sobre un pedernal y en un sueño que ve en el sueño, bueno, ángeles subiendo y bajando una escalera. Bueno, Cristo, el Hijo del Hombre, como tuvo que humanarse para traer salvación, es la escalera de Dios entre la tierra y el cielo, revelando a Dios a los hombres y llevando a los hombres a Dios. Y miren, hermanos, curioso, esto fue lo que, y tiene sentido, porque Jesús le dice, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Le dice que las cosas mayores verás. ¿Y qué es lo que verás? Verás la intermediación del Hijo del Hombre, presentándole a Dios a los hombres y llevando hombres a Dios. Dice, no me creas porque te vi debajo de la higuera, créeme por lo que vengo a hacer. La misión de Cristo. Mis estimados hermanos, creemos que Él es el Rey. Creemos que Cristo es Rey. Recordemos que la semana pasada hablamos que Cristo es Rey, es sacerdote y es profeta. Aquí se está destacando que es Rey. Creemos que él es el Hijo de Dios. Entonces, si creemos en el Hijo de Dios, tenemos el camino abierto para poder ser salvos. Porque no hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo hecho hombre. Solamente Dios hecho hombre. Creemos que Cristo es
el Hijo del Hombre, entonces, hermanos, veremos a Dios presentando al Padre y llevando seres humanos que creen en Él a Dios. También tenemos aquí las obras de Cristo que prueban que Él es Hijo de Dios. ¿Y cuál es esta obra? Bueno, Él abre el camino al cielo y Él es el camino al cielo. Él abre el camino al cielo y Él es el camino del cielo. Eso fue lo que precisamente le dijo Natanael. Veréis el cielo abierto. Él lo abre. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Él es precisamente esa escalera, ese camino. Él también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. También Jesús, hablando de camino en otra ocasión que dijo, dice que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que por el camino. Él es el camino, Él es la escalera. Aparentemente difícil de transitar o de usar para muchos, pero es la única escalera, es el único camino. Como Jacob en Génesis 28, del 10 al 17, los pecadores están lejos de su hogar y en la noche del pecado. Pero Cristo revela la gloria del cielo y lo abre para que entremos. Cristo es la escalera de Dios a la gloria. Pregunto yo, mis estimados hermanos, Cristo o las obras de Cristo prueban que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia Él ha llevado a Él? Él ha llevado al Padre. Entre los que nos contamos nosotros. Y si no está, procure de reconocer a ese Jesús que reconoció Felipe y que reconoció Natanael. En tercer lugar, hermanos, los testigos que aprueban que Cristo es el Hijo de Dios. En esta narración, ¿a quién tenemos? A Felipe y a Natanael. En el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermano, voy a puntualizar ahí algo que comenté, porque en uno de los comentarios que hablábamos de Natanael, se decía que Jesús destacó su conocimiento. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Felipe se le acerca a hablarle de Jesús, le dice, hemos encontrado a quien Moisés menciona en la ley. Y tú le hablabas así, o ellos se hablaban, o le hablaban así a las personas que ellos reconocían que eran estudiosas de la ley, que conocían las escrituras. O sea, de nada sirve que a un ignorante de la escritura le diga, oye, ¿tú sabes lo que escribió Moisés? Él te va a decir, no. Tiene entonces sentido que Natanael, que posteriormente fue ese gran misionero hacia menor, era un conocedor que sabía que Moisés había hablado de que en el tiempo postrero va a venir un profeta al igual que yo. A ese escuché. Felipe respaldó su testimonio con la palabra de Dios. Una estrategia sabia para todos sus testigos, ¿verdad? La forma de traer a otros a Cristo es con la predicación, con la muestra de la palabra de Dios.
ese simple versículo donde Moisés habla de aquel profeta que iba a venir, fue la lanza que atravesó a Natanael posteriormente. Y no solamente lo atravesó, lo hizo sangrar y se tuvo que rendir. El otro personaje, el otro testigo es Natanael, el mismo Natanael. El versículo 49, bueno, ya lo hemos leído varias veces. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan y Andrés se salvaron por medio de un predicador. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Verdad? Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se cansó de hablarle de aquel del cual él no era digno de desatar las cuerdas de sus sandalias. Dice que era necesario que él menguara para que ese creciera, que era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, etc. Juan el Bautista se cansó de hablarle, de dar testimonio de Jesús. Por lo tanto, de sus discípulos, al leer mostrárselo, corrieron inmediatamente a seguirlo. Pedro halló a Cristo debido al trabajo de ¿quién? De su hermano Andrés, que de hecho Andrés significa varón, para que sepan. Y el nombre supuestamente femenino que hay en nuestro idioma, Andrea, que no es nada de femenino. Porque el término en griego y en latín es Andrea, para Andrés. Significa varón igual. O sea que las niñas que se llaman Andrea tienen esencia varonil, ¿será? Yo recuerdo, nada más para dar un ejemplo, un jugador italiano de la selección de Italia se llama, no, Andrea Carnevale. Andrés y Carnaval. Andrea Carnaval. Yo no sé cuántos años tendrá, pero jugó en la escuadra italiana, en la escuadra sur. Entonces, Pedro halló a Cristo debido al trabajo personal de Andrés. A Felipe lo llamó Cristo personalmente, y a Natanael halló a Cristo por medio de la palabra y el testimonio de Felipe. Dios usa a diferentes personas y circunstancias para llevar a las personas a su Hijo. Eres un Dios de variedad infinita. Hermano, yo les voy a contar brevemente mi testimonio. Miren, hermano, ustedes no saben, pero yo cuando era niño yo quería ser cura. No, es verdad, se lo digo. Yo quería ser cura. Y bueno, eso ya era algo que yo tenía en mente, pero cuando yo estaba en la escuela, en segundo año, lo que llamamos octavo grado, yo recibí la palabra del Señor por un amigo. Y miren, nada más me mencionó un versículo, eso me desarmó, yo perdí sueño, yo andaba con una ansiedad. Y me dijo: César, ¿tú conoces el lago que arde con azufre y fuego? Y yo, ¿eso qué es? No, eso está en la Biblia, me lo buscó, me lo puso a leer. Bueno, yo tuve como una semana que no dormía bien. Yo andaba pensando en el bendito lago que arde en azufre y fuego, que yo estaba cayendo. Cuando nos volvimos a ver nuevamente, él me comparte el Evangelio, me invita a una reunión en el recreo, oramos y ahí, pues ya lo demás no, es historia. Pero ¿cómo fue? A través del testimonio de la palabra de Dios. Me imagino que todos ustedes también a través del testimonio de la palabra de Dios. O el testimonio de una persona que usó la palabra de Dios. De igual manera nosotros, de la única forma que podemos hacer que otros reconozcan a este Hijo del Hombre es presentarle la palabra de Dios. No tenemos que ser exégetas ni expertos, solamente presentar la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga su trabajo a través de la obra milagrosa del Espíritu Santo, que es el que da convencimiento. Todo esto, hermanos, que vemos en estos pasajes, tiene dos filos, como la misma Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, una espada de dos filos. Un filo se aplica a nosotros
como individuos, si es que no hemos conocido al Señor, hermanos, no perdamos tiempo, reconciliémonos con el Señor. Y el otro filo es para cuando nosotros lo usemos para compartir el mensaje del Evangelio con otros. Yo les animo, mis estimados hermanos, en esta ya tarde, que todos podamos reconocer al Hijo del Hombre, que lo hayamos podido reconocer y que hoy estemos disfrutando de esa hora de salvación. Pero también les animo a que otras personas, producto de nuestro testimonio, de nuestro ministerio, de nuestra forma natural de ser y de vivir, también puedan reconocer a ese Hijo del Hombre, que sin duda, hermanos, sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Juan 3:16 termina diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si pudiésemos tener idea de lo que significa estar perdido por la eternidad, inmediatamente haríamos lo que hizo Andrés con su hermano Pedro o lo que hizo Felipe con su amigo Natanael. Reconocer al Señor y darlo a conocer a otros. El Señor les bendiga.